vamos a ver predicciones de... Muy buenas, nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de predicciones selectividad. Y es que sacamos la bolita de cristal para ver cuáles son esas preguntas que se repiten más, o esos temas que entran más, o bloques, o lo que sea. Vamos a hablar un poco de esa estructura de los exámenes para que vosotros vayáis directamente a las preguntas más importantes, por si alguien pues no le ha dado tiempo a estudiar muchas cosas y tiene que tomar esas decisiones. No es que no le haya dado tiempo a estudiar muchas cosas, sino que en los últimos días, antes de los exámenes importantes, siempre hay que tomar grandes decisiones, como aquí decimos en todos los vídeos de técnicas de estudio, y eso hay que enfocarlo pues a las cosas que sean más propensas a entrar en los exámenes, o ya no que sean más probables de que sean las mismas preguntas, sino que hay principios fundamentales que son más importantes, que se aplican en más temas distintos, es decir, que es más probable que entre pues porque está en más temas distintos, ¿no? Digamos que eso es lo que pasa en las asignaturas de ciencia, que hay conceptos que son muy importantes porque es que se repiten en varios temas, no salen en uno como tal del currículum, pero luego sirve para justificar otra cosa, o lo necesito porque es algo que, por así decirlo, que está en todo el temario, y en definitiva pues me lo tengo que saber sí o sí. Así que vamos ya con esas predicciones para la selectividad. Bueno, espérate, porque os tengo que recordar, como siempre, que tenéis apuntes en Instagram, consejos, noticias, humor, un montón de cosas que actualizo diariamente en TikTok, que tenéis la guía de selectividad, que la tenéis tanto en la página web como en los enlaces, ¿vale? Lo dejaré por aquí abajo. Y por supuesto en el canal de YouTube, donde tenéis un montón de contenidos más de selectividad. Tenéis un vídeo en el que toda la asignatura de matemáticas explicamos por qué este tema es más importante, cuáles son las preguntas más probables, cómo podemos comprobar si están las soluciones bien. Y lo mismo para química, dos vídeos súper buenos si os enfrentáis a esas asignaturas en selectividad, tanto la de matemáticas como la de química, dos vídeos de 34 y 16 minutos respectivamente, en el que barremos la asignatura de abajo a arriba. Me los acabo de ver los dos para no colapsar mucho en estos dos vídeos, que sean complementarios. Y es que os lo digo de verdad, que si tenéis la asignatura de matemática o tenéis la asignatura de química, esos dos vídeos que os los enlazo por aquí abajo y por aquí arriba también, lo tenéis que ver sí o sí, porque es que explico todo. O sea, es decir, no explico evidentemente la asignatura, pero sí doy consejos muy prácticos de este bloque, este ejercicio es muy típico, este es muy importante porque tal, doy algunos consejitos muy rápidos para aprender esas cosas que no somos tan capaces de estudiar, como la vibración o cálculos de área. Bueno, en definitiva, un barrido a las asignaturas de matemática y química de segundo bachillerato que entran en selectividad, que es que lo tenéis que ver sí o sí, sobre todo si os enfrentáis a ella en los próximos días. Y además que, es decir, que no son largos, pero que es un tiempo muy aprovechable. O sea, sobre todo si tenéis que enfrentaros a la asignatura entera, pues ya os digo, son vídeos que es que barren la asignatura de abajo a arriba y va rápido, ¿no? Es decir, para ser toda la asignatura, ya os digo que lo tenéis que ver sí o sí, y soy muy pesado en esto, pero es que lo tenéis que ver sí o sí, junto con los apuntes de Instagram, que tenéis el resumen de cada una de las asignaturas, de matemáticas, de física y de química. Consejos de estudio también tenéis en Instagram, pero sobre todo en Instagram los apuntes, y luego el resto de vídeos del canal, donde tenéis técnicas de estudio, consejos para selectividad, repetir selectividad, predicción, notas de corte, carreras universitarias, cómo elegir carrera, bueno, un montón de cosas que si estáis en esa etapa de selectividad, pues lo tenéis que ver sí o sí. Bueno, ya sé que me he comido ya gran parte del vídeo, pero es que os digo que lo más importante es que localicéis los recursos y que le hagáis uso de ellos de la forma más adecuada y más óptima posible. Así que una vez que tenemos apunte, vídeo y consejo, vamos a las predicciones de examen de selectividad, matemática, física y química. Bueno, voy a empezar con matemáticas, tanto para la asignatura de ciencias como para la asignatura de sociales, porque ya sé que los bloques dependen de cada comunidad autónoma. Es verdad que los de ciencias suelen ser uno y los de sociales suelen ser otro, pero yo voy por los 7-8 bloques que entran en las dos asignaturas, y así lo barro entero, porque ya os digo que esto depende de cada comunidad autónoma y depende también de la rama. Luego además vamos a explicar un poquito de química y física un poquito menos, porque la verdad es que no he dado tanta física de selectividad, aunque yo sea físico, pero bueno, como matemática y química son las asignaturas que me suelen pedir más,
pues por eso profundizo más en ella, aunque ya os digo que os daré consejos para física, ¿no? Que bueno, ya sabéis que yo soy físico, de hecho los físicos tendemos a intentar conceptualizarlo todo de la forma que quede en la menos teoría posible, y eso es un poco lo que hacemos en este canal, ¿no? En el menor tiempo posible dar los consejos que sirvan para el mayor número de cosas. Con estas predicciones de preguntas y con los vídeos que os he dicho antes, vais a ir bastante sobrados a esa asignatura, por supuesto, siempre y cuando se complemente con el estudio. Bueno, voy con matemáticas súper rápido. Hay 10 ejercicios que son los que suelen caer siempre, siempre, siempre. 2 arriba, 2 abajo, pero digamos que los exámenes de selectividad están bastante normalizados, están bastante estandarizados, y eso quiere decir que las preguntas se repiten, cambiando los datos, cambiando la forma de preguntarse, pero es decir, que cada bloque más o menos tiene 3, 4 preguntas típicas, y entonces yo voy a decir lo que es el examen típico de selectividad. Evidentemente, pues con gran variabilidad entre comunidad autónoma y tal, pero si hay 10 preguntas más probables que entren en los exámenes, pues de esas te van a entrar a ti pues 6, 7, incluso 8, ¿vale? Es decir, va a ser el gran bloque del examen, y además con la optatividad, pues justamente vas a poder elegir esas, ¿no? Si hay algún ejercicio que se sale de esas líneas, pues además que lo puedes descartar. Por lo tanto, aquí ya sabéis, optimizamos recursos para que vayáis lo más preparados para la selectividad. Bueno, las grandes preguntas de matemáticas son cálculo de áreas, ¿vale? Esto especialmente en matemáticas de ciencias, aunque en las de sociales en forma polinómica puede entrar también. Además, este es de los que cae casi con total seguridad. Integrales indefinidas, ¿vale? Los distintos métodos de integración. Ahora explico un poco más cuáles son los más probables, pero voy primero a hacer la lista entera. Geometría con distintas condiciones, ya sabéis, rectas, puntos planos, calcúlame la recta que cumple estas características, paralelo a tal o perpendicular a tal, que pasa por este punto o que pasa por el punto medio. Imponiendo condiciones. Luego otros apartados de geometría, como pueden ser áreas, volúmenes, algún módulo, algún dibujo, un paralelogramo, tetraedros, cosas de ese estilo, pirámides también, vectores, cosas de ese estilo. Discutir matrices, ¿vale? Ese también es uno de los grandes ejercicios de la selectividad. El de la inversa de matrices se suele preguntar aquí en álgebra, digamos que el de discutir matrices es prácticamente seguro que caiga en el examen. Y luego el otro ejercicio suele ser o bien de inversa o bien de operaciones con matrices. Suele caer más el de inversa, pero ya os digo, incluso puede mezclarse, ¿no? Uno de operaciones con matrices con una inversa de matriz. El de probabilidades de sucesos en el bloque de estadística y probabilidad. Ya os digo, este también es de los que cae bastante. Además puede venir tanto con diagrama de árbol como con datos que te dé el problema y tú sepas, tú tengas que hacer las cuentas. De distribuciones de probabilidad, de muestreo, inferencia también puede caer, especialmente en sociales, aquí de este bloque. Casi me parece más importante el de probabilidad, que además es sencillo, y ese ya os digo que es saber fórmulas y aplicarlas. El de distribución de probabilidad depende también de cómo seamos de hábiles con el manejo de las tablas, pero bueno, el de probabilidad es el que yo suelo recomendar hacer. Y luego de cálculo sí es verdad que hay muchas preguntas distintas, ¿no? Sobre todo la parte de cálculo diferencial, el de cálculo integral, que ya he dicho las dos preguntas típicas, pues puede ir de varias formas, pero digamos que el de la parte de cálculo diferencial, pues sí es verdad que, y funcione, puede preguntarse de formas distintas. Son problemas muy del estilo de primero de bachillerato, por lo tanto, si tenéis una base, pues quizás sea un ejercicio que pueda dar más tranquilidad, más seguridad, puesto que muchos ejercicios ya se vienen haciendo de primero bachillerato, o a lo mejor con alguna cosita más, el tema de la segunda derivada, alguna cosita más que luego hayas visto en segundo bachillerato. Pero bueno, la parte de continuidad, derivabilidad y estudio de funciones en función de su derivada, segunda derivada, y estudiar las características y representarlas, pues ya digo, un ejercicio también súper típico. Funciones a trozos también, ¿no? Que tengas que estudiar la continuidad y la derivabilidad.
como que tengan que estudiarla en función de un parámetro, esos son ejercicios típicos, y luego de teorema, del valor medio, teorema de Rolle, esos también pueden entrar, estudios de recta tangente a un punto, eso a lo mejor te lo pueden preguntar junto con alguno de los anteriores, o incluso con el de la integral. Bueno, en definitiva, esas son las grandes preguntas del examen de matemáticas. ¿Cuáles son las que hay que saber sí o sí, o las que yo recomiendo ir con más seguridad? Yo suelo recomendar que los bloques de álgebra y de estadística o probabilidad los llevemos más dominados, porque son los que tienen menos variabilidad entre los distintos ejercicios, ¿vale? Son, digamos, los bloques donde las preguntas cambian menos, ¿vale? Es decir, en álgebra casi siempre va a ser discutir e inversa, ¿vale? O bien operaciones de matrices, que suelen ser operaciones de matrices con inversa, pero a lo mejor en otros bloques, aunque a lo mejor hasta siendo más fáciles, las preguntas pueden variar mucho más de un año para otro. Entonces, digamos que álgebra y probabilidad o estadística suelen ser los que tienen menos variabilidad, ¿vale? Entonces, a mi modo de ver, yo si fuese estudiante, esto por supuestísimo que depende de cómo haya estudiado cada persona, de cómo se lo hayan enseñado, del tiempo que le haya dedicado tanto él en el estudio como el tiempo que le hayan dedicado en clase, por supuesto depende de las notas que hayáis tenido durante todo el curso, evidentemente depende de todo eso, ¿no? De, digamos, cómo lo lleve cada uno, pero sí es verdad que hay bloques que digamos, las preguntas son más previsibles. Entonces, ahí es donde yo digo que recomiendo ir o intentar ir con más seguridad. Por supuesto, hay que ir con opciones de elegir preguntas, es decir, hay que saberse todos los bloques y hay que saberse todas las preguntas para tener mayor optatividad. Y además, cuanta más optatividad tengamos va a ser mucho mejor, incluso aunque penséis, no Javier, es que no me va a dar tiempo a estudiarlo todo lo contrario, es mejor estudiar más bloques. Si hay alguno que vais muy pillados, pues dejadlo, claro, por supuesto. Pero por regla general, cuantos más bloques tengamos y más tipos de ejercicios tengamos con mayor seguridad, vamos a ir mucho más preparados al examen y esa optatividad pues nos va a permitir que luego cuando nos enfrentemos al examen y digamos cuál elijo, vais a tener mucha más flexibilidad y eso gana mucho más que incluso tener mucha más profundidad en algún bloque y conocerlo mucho mejor, ¿no? Generalmente es peor esa inseguridad en ese examen donde quieras o no vas con nervios y entonces digamos que necesitas más seguridad en el propio examen que lo que es en el estudio anterior, o sea, es decir, pues evidentemente si te vas a estudiar más bloques, pues vas a tener que dedicar más tiempo e incluso vas a tener un poco más de inseguridad, pero ya os digo que es mejor arriesgar en el estudio que no en el propio examen, ¿vale? O sea, es decir, que vayáis con seguridad y esto para todas las asignaturas. Evidentemente depende también de las asignaturas, ¿vale? No lo toméis súper a pecho con, pues yo que sé, con historia o lengua o tal, donde otras personas pues os ayudarán mucho mejor, pero vamos, en matemáticas ya os digo que es así. Bueno, como os digo, el de discutir sistemas de ecuaciones lineales entra casi seguro en los exámenes, por lo tanto, recomendadísimo aprenderse ese bien, y el de operaciones con matrices, pues también, ¿no? Porque también suele entrar, ya sea con inversa o sin inversa, pero bueno, el de discutir sabéis que sí entra, es un ejercicio mecánico, aunque, perdón, aunque lleve también muchos cálculos, es interesante sabérselo bien. El de cálculo de áreas para mí es un ejercicio sencillo. Es verdad que, hombre, a ver, desde la perspectiva del segundo bachillerato, pues puede ser un poco difícil de entender al principio. Pero luego en los exámenes suelen caer integrales sencillas, sobre todo las polinómicas y especialmente en la de cálculo de áreas. Por lo tanto, es casi más fácil el ejercicio de cálculo de áreas que una integral indefinida, que no es que sea difícil, sino que cuando tú estás empezando a integrar, a lo mejor no estás tan familiarizado con el método que hay que emplear, no sabes si es por cambio de variable, por partes, por racional. Evidentemente, si es fracción, pues casi seguramente sea racional. Pero bueno, hay fracciones que pueden ser inmediatas. Entonces, ahí hay que tener mucha intuición, ¿no? en esa parte de integrales indefinida, que ya os digo, son métodos que una vez te los aprendes, se sabe, y además vamos a tener que elegir. Lo normal que nuestra intuición nos diga que elegir entre un método u otro, ¿no? Entonces,
que no sea tampoco súper difícil, pero yo iría con mucha más seguridad al de áreas, donde la integral lo normal es que no sea muy difícil, que es un ejercicio que tiene unos pasos que están bien determinados, o sea, y hay que ir uno por uno, que es los límites de integración, luego los ceros, hay que ver dónde la función es cero, si hay alguna discontinuidad también. Hay que hacer luego la integral indefinida, es decir, la integral, y luego ya la definida, ¿no? Es decir, sustituir por los límites de integración cada parte por separado. Ya sabéis, si le ponéis el módulo a cada una de las integrales, os aseguráis que salga positivo y así os aseguráis que tenga unidad de área, que lo que estáis realmente calculando es el área y no la integral definida, y sumarlo. Y luego, bueno, suelen pedir la representación gráfica, aquí incluso si no lo pidan, yo recomiendo siempre que lo hagáis, precisamente para que no haya problemas con los signos y para que veáis que tiene sentido lo de los límites de integración, para que veáis también cuál de las dos funciones está por arriba, etcétera. Pero, en definitiva, el de cálculo de áreas suele ser, digamos, metódico, entonces, cogedlo. Luego, las condiciones de geometría. Geometría es un bloque que a mí me gusta mucho. De hecho, tenéis un curso aquí de geometría en 3 dimensiones, que es la geometría de segundo de bachillerato, bueno, que por supuesto que lo recomiendo, pero digamos que el bloque de geometría es más variable. Entonces, ahí lo que tenéis que estar pendiente es, digamos, tener recursos para que si en el examen hay uno que es sencillo, cogerlo. Si hay uno, o sea, cuando digo sencillo siempre me refiero sencillo para uno mismo, porque evidentemente la facilidad es subjetiva. Entonces, ese depende mucho de cómo lo lleve cada persona, es más variable. Entonces, yo es uno de los temas que como profesor entiendo que no tengáis tantas ganas de cogerlo, ¿vale? Y además, ya os lo digo, este bloque sin presión ninguna, porque casi que donde tenéis que ir con más seguridad es con otros. Y luego en cálculo diferencial y en funciones, un poco lo mismo, ¿no? Aquí sí es verdad que si hay dos preguntas, pues lo más normal es que al menos una de las dos pues sea, digamos, sencillita, es decir, que sea casi de primero de bachillerato. Entonces, puede ser que haya uno que sea muy difícil y otro que sea más fácil. Entonces, aquí un poco lo que os he dicho en geometría, que era que estuviese pendiente de cuál puede ser más afrontable, pues aquí la verdad es que lo mismo, aunque sí recomiendo más coger este que el de geometría, ¿no? Puesto que un estudio de funciones puede ser sencillo, o alguna parte de teoría que vosotros la llevéis bien, pues puede ser más sencilla, ¿no? Un teorema de Orzano o cualquier otro teorema de cálculo diferencial que pida que sea solo aplicarlo y que sea fácil su aplicación y, por supuesto, metes el resultado, el enunciado, pues entonces solo con eso pues ya lo tendríais bien. Todo esto evidentemente depende mucho de cada persona, pero esa sería, por así decirlo, la radiografía general de la asignatura de matemáticas, muy para selectividad, ¿eh? Complementadlo esto con el vídeo de matemáticas, segundo bachillerato y selectividad, donde explico paso por paso cada bloque y cada tema y cada tipo de pregunta importante. Y la parte de optimización también, suelen ser exámenes que entran en sociales, en ciencias también suelen entrar, pues la incluyo en el último bloque, ¿no? Al fin y al cabo son funciones y cálculo diferencial. ¿Estás preparado? Si depende de la comunidad autónoma, hay algunas comunidades donde esto es muy importante. Si, digamos, lo lleváis bien, pues cogerlo. Y si no lo lleváis bien, aquí suele ser útil tener otro recurso, ¿no? Es decir, el de optimización, aunque suelen ser las cuentas muy sencillas, pero sí puede ser que el planteamiento del problema, pues quizás no es que no sea sencillo, sino que requiere de que se te ocurra la idea, y entonces son de esos bloques donde, oye, pues si es mejor no tener que depender de mi inspiración el día del examen, mejor. Bueno, vamos con química. Lo voy a hacer un poco de la misma forma que lo he hecho con matemáticas. Voy a decir las 10 preguntas más típicas, las 10 cosas más típicas que hay que saberse. Y que 3, 4 veo yo seguro en casi todos los exámenes, y por tanto, pues hay que llevarlo mejor. Ya os digo, lo que sepáis que va a entrar seguro, pues, hombre, interesa sabérselo bien. Además, prácticamente todos los conceptos de segundo bachillerato
pues están al mismo nivel, entonces profundizar en los que van a entrar seguro, pues me va a dar muchas garantías. Bueno, aquí yo los he llamado por enlace covalente, ¿vale? Que lo he separado del enlace químico, puesto que el enlace covalente, digamos, es el que tiene más contenidos en segundo bachillerato, por eso lo separo, aunque evidentemente el enlace químico pues es otro tipo de enlace. O sea, me refiero a ese, perdón, el nombre genérico de los enlaces. Entonces, evidentemente, pues otro bloque importante, ¿vale? El de covalente muy importante porque es muy específico y entra muchísimo. Y el enlace químico, evidentemente, pues en general también. Luego configuración electrónica y temas de introducción a los números cuánticos, modelos atómicos, estructura atómica, todo eso también, la fórmula de Rydberg, longitudes de onda, ondas electromagnéticas, etcétera. Todo eso también suelen ser una o dos preguntas en los exámenes, ¿vale? Y digamos que esta sería un poco, por así decirlo, primera parte más teórica, ¿no? Luego viene acompañada de a lo mejor ejercicios de formulación, esto depende de la comunidad autónoma, o ejercicios de estequiometría, ya esto depende de la comunidad autónoma, pero bueno, eso por supuesto, si no nos entra directamente como tal, hay que sabérselo, ¿vale? Tanto la parte de formulación como la de cálculos estequiométricos, así que por supuesto eso siempre va a haber que repasarlo. Y luego a partir de aquí vendría como la segunda parte del bloque de química, ¿no? Como el segundo bloque, que es el de problemas, ¿vale? Que es principalmente equilibrio químico, ¿vale? Equilibrio químico es fundamental. Ahora os digo cuáles son los fundamentales, los conceptos fundamentales, las preguntas que entran casi seguros, si no de una forma o de otra. En equilibrio químico hay un concepto muy importante que es el del principio de Le Chatelier. Luego el tema de solubilidad y de ácido-base, que tiene teoría y tiene problemas. Todos los temas tienen teoría y tienen problemas, pero hay algunos que son muy teóricos, hay otros que son muy de problemas. Luego está redox y luego química orgánica, ¿vale? Que suele entrar por separado, aparte de que puede entrar algo de formulación, pues esa parte de isomería, de diferenciar compuestos, etc. Bueno, a ver, aquí hay algunos conceptos que son muy importantes y preguntas que se repiten en todos los exámenes. Yo recomiendo estudiar mucho el tema de equilibrio químico y el principio de Le Chatelier. Recomiendo que este tema le dediquéis bastante tiempo. ¿Por qué? Puesto que son las bases de luego algunas reacciones de ácido-base, en concreto las de ácido débil y base débil, y de solubilidad. Entonces, si entendemos bien el de equilibrio químico, solubilidad y ácido-base lo vamos a tener muy adelantado, ¿vale? Es decir, que equilibrio químico es muy importante. Luego, de la parte del enlace químico, como ya os he dicho antes, el de enlace covalente lo he separado, puesto que entra muchísimo y se pregunta mucho. Entonces, vamos a ver, hay que aprendérselo, hay que aprenderse los principios fundamentales. Ya os digo, aquí también es mucho saber cómo estudia cada uno, ¿vale? Hay dos bloques, principalmente yo lo diferencio en dos bloques, aunque digamos oficialmente no es así, pero esos primeros temas que os he dicho son muy teóricos y esos segundos son mucho más de problemas. Entonces también vosotros sabéis las notas que sacáis a lo largo del curso, sabéis cómo estudiáis, entonces esa información la tenéis que utilizar para tomar decisiones que, digamos, en qué bloques me voy a especializar. La parte de números cuánticos, configuración electrónica, enlace químico y enlace covalente es muy teórica, entonces si se te da bien, no estudiar de pe a pa, porque no es estudiar de pe a pa, si se te da bien justificar las cosas, saber de qué principio sale cada pregunta, pues entonces esas son las preguntas que hay que estudiarse mejor. El de enlace covalente, ya os digo, muy importante porque sale mucho, son además moléculas, preguntas que se repiten bastante, entonces yo lo que haría sería coger varias moléculas y dar todas las características y a partir de ahí, pues estudiármelo bastante bien. Y a partir de ahí, pues, aprenderme bien el enlace covalente, que ya os digo que se va a preguntar de una o de otra forma, ¿vale? La hibridación, la estructura, la geometría, el tipo de enlace, bueno, ya estamos diciendo
que es enlace covalente, pero bueno, puede ser que haya un ejercicio donde haya distintos compuestos que tiendan a tener enlaces distintos, las fuerzas intermoleculares, Lewis, todas esas características, estudiaroslas muy bien sobre todo para las de covalente, el CO2, el agua, el amoníaco, tricloruro de boro, ese tipo de moléculas, que además, como ya sabéis que hay muchas moléculas que se repiten, o sea, es decir, que tienen la misma estructura, que tienen la misma estructura de Lewis, misma geometría. Entonces, cogeros una de cada tipo de geometría y estudiarla bastante bien. Bueno, enlace covalente es muy, muy, muy importante, por supuesto todo lo demás también, pero es que el enlace covalente es fundamental. Y luego los problemas de equilibrio químico, pues también son fundamentales. Ya os digo que aquí estoy cogiéndome la asignatura y explicándola en muy poco tiempo. Miraos el otro vídeo donde la explico un poquito más en profundidad, pero es que esas dos preguntas son fundamentales, entran muchísimo y además, si no entran de una forma, entran de otra, y es que además me vale para, digamos, para otros temas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el principio de Le Chatelier, ¿vale? Suele entrar en problemas de equilibrio químico, puede ser en un ejercicio aparte o en un ejercicio que tenga la parte del problema, ¿vale? Puede ser un apartado de Le Chatelier y en otro problema, o puede ser un ejercicio solo de Le Chatelier. Por lo tanto, Le Chatelier es muy importante y cae en todos los exámenes. Además, justifica el efecto del ion común en solubilidad, y entonces también puede venir en otros temas en los que hemos dicho que se aplica el equilibrio químico, que son ácido-base y solubilidad, donde ya os digo que es fundamental en el principio del ion común. Y luego de química orgánica, pues hay que saberse isomería, hay que saberse las características de cada compuesto, por supuesto la parte de formulación es importante. Tengo resúmenes súper buenos de todos estos temas en la cuenta de Instagram. Y nada, os invito a que os paséis por ellos si os da tiempo, para que los llevéis mucho mejor. Espero que con esto hayamos hecho una mínima radiografía, que ya os digo, en lo que me da tiempo, para que si tenéis el examen mañana o pasado mañana, sobre todo estos vídeos son para veroslos en los últimos días o cuando lo estéis preparando, para esa toma de decisiones en función de los bloques, en función por supuesto tenéis que meter también vuestra parte personal, es decir, coger la información personal que vosotros tengáis, de las notas que lleváis, de vuestra forma de estudiar, y en función de eso vais tomando esas decisiones de cómo me estudio cada bloque y sobre todo de qué ejercicios selecciono luego en el examen final. Y luego de física no he hecho el vídeo grande, que lo tengo pendiente y para este año no me va a dar tiempo, que no he dado física de segundo bachillerato este año, pero bueno, lo resumo rápidamente, ya os digo. Lo quedo pendiente para próximos años. Tenéis resúmenes súper buenos en la cuenta de Instagram de física. Me gustaría, por supuesto, hacer más vídeos de física de segundo bachillerato, aunque también necesito que me lo pidáis expresamente para que eso me anime más y para que eso, pues yo al final hago los vídeos en función de vuestras necesidades, de lo que me pedís, de lo que yo veo que se demanda más, y entonces por eso, si queréis un vídeo de física específico, necesito que me lo pidáis. Por supuesto, los bloques de campos son muy importantes. Yo recomiendo que los ejercicios de campos los escojáis porque se suelen repetir, ¿vale? O sea, es decir, suelen ser muy típicos, y además, si no que al de campo gravitatorio que al de campo eléctrico. Luego los de campo magnético es verdad que son distintos. Recomiendo además que lo estudiéis de forma comparativa, que comparéis los distintos campos entre ellos, las características, los ejercicios típicos, etcétera. Luego, aparte de los problemas que suelen entrar, la parte de teoría suele también entrar en forma de cuestión, por supuesto, ¿no? Digamos que si de un bloque me entra el ejercicio teórico, pues de otro me tocará el problema y algo así, ¿no? Suelen ser los exámenes de física, ¿no? Ya sabéis que en física es súper típico preguntar cuestiones, ¿no? Es decir, alguna pregunta que no es de forma teórica, no es dime este principio o dime esta definición, que pueden entrar también, pero que las preguntas típicas suelen ser preguntas de verdadero o falso, o justificar algo, y suele ser algo que, digamos, necesitemos un principio fundamental
para justificarlo. Y eso es lo que ocurre pues en esa parte de campos conservativos, de trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada. Ese tipo de preguntas son las que suelen caer en campos conservativos. Luego, además, en el campo gravitatorio hay que añadirle las leyes de Kepler, el momento de una fuerza y algunas preguntas así de campo genéricas que ya os digo pueden ser un poco más, generalmente más teóricas que a nivel de problemas. Por supuesto, los ejercicios de óptica que suele entrar en función de si son espejos, de si son lentes, que además ahí es fundamental hacer la representación gráfica bien, te la pidan o no, porque digamos que la parte gráfica y la parte del problema deben coincidir, entonces eso no solo me sirve para hacer bien el ejercicio, sino que me puede servir para comprobar si están bien los ejercicios, que es una parte muy importante en las asignaturas de ciencias. No lo he dicho prácticamente nada de eso en matemáticas y química, pero en los vídeos donde profundizaba de estas asignaturas sí decía bastantes trucos para comprobar si están bien los ejercicios o para desechar ciertos resultados. Eso es muy importante. Y en física pues ocurre más de lo mismo, ¿no? Y todo lo que sea gráfica más resultado pues me va a permitir comparar si tienen sentido. Pues entonces lo cogeremos, si no, pues tendremos que cambiar o bien la parte gráfica o bien la parte de resultados. Lo mismo ocurre con los órdenes de magnitud y con las unidades. Las unidades, por supuesto, os las tenéis que saber de memoria cuál es la de cada magnitud, pero digamos que además los órdenes de magnitud nos suelen indicar si un ejercicio está bien o está mal. Aunque yo esto tampoco lo recomiendo como regla de oro, por así decirlo, porque a veces nuestra intuición nos dice que una magnitud tiene que tener unos órdenes muy concretos y a lo mejor los que nos salen el problema son válidos, ¿no? Entonces lo recomiendo, pero sin tomarlo como algo súper estricto, ¿vale? Es útil, pero con cautela. Más cosas que pueden entrar en física. Bueno, ya sabéis que la parte de física moderna, física relativista, física nuclear, pues que se suele dar en los últimos bloques, también entra. La parte de radiactividad suele entrar bastante, eso con problemas. Ejercicios de radiación alfa, radiación beta, radiación gamma, también suelen ser problemas, aunque metiendo algún concepto teórico. Puede entrar algo de relatividad, el principio de relatividad de Galileo, algo de la relatividad especial de Einstein, por supuesto masa relativa. Ahí, bueno, esos ejercicios suelen ser más... Puede venir tanto prácticos como teóricos. Más teóricos quizás, pero bueno, aquí quizás lo que ocurre es que en ese bloque haya ejercicios distintos, ¿no? Que pueden entrar entre sí, ¿no? Los de campo, ya os digo que al final sabemos casi que lo que va a entrar, ¿no? Lo normal es preguntar campo, o potencial, o energía potencial, o por supuesto la fuerza, ¿no? Bueno, el campo magnético, no. Por supuesto, el de campo magnético, que no lo he dicho, pero el de las trayectorias circulares, ese entra muchísimo, por lo tanto... Y ley de Lenz, ¿vale? Eso entra muchísimo, por lo tanto, interesa estudiarse muy bien tanto los ejercicios de ley de Lenz como los de trayectoria circular. Me quedan los bloques de ondas y movimiento armónico simple. Ya os digo, me quedaré cosas porque lo estoy viendo súper rápido, pero a nivel genérico estas son las cosas que entran. Por supuesto, mirad bien los resúmenes que tengo en la cuenta de Instagram para complementar todo lo que os digo hoy. Digamos que de la parte de ondas y de movimiento armónico simple, pues yo sinceramente el de movimiento armónico simple es uno de los que iría también a asegurar, porque suele entrar bastante. Ya sabéis que te den una ecuación y que a partir de ahí sacar las características, o al revés, todo lo contrario, que falte una característica y la tenga que hallar en función de los datos del problema. Ahí tenéis que también estar pendiente de las condiciones de contorno que nos puede dar un enunciado, pero que no sean explícitas. Cuidado con esas cosas, ¿vale? Que un enunciado digamos, con letras, nos está dando también información del problema. Es decir, cuando tengamos una ecuación, no solo nos centremos en la ecuación que nos dé, ¿vale? Y lo mismo sucede en el resto de bloques, pero esto en movimiento armónico simple pasa bastante, ¿no? También cuando hay cinemática, aunque ya digo que en segundo bachillerato, cinemática como tal, no suele entrar, aunque por supuesto cinemática, dinámica
y otro tipo de cosas de física que suelen entrar más en primero de bachillerato. Por supuesto, toda esa base hay que llevarla. También tenéis resúmenes de matemáticas, perdón, de matemáticas también, pero de física y química de primero de bachillerato en la cuenta de Instagram para que le echéis un vistacillo, que tengáis los formularios, los tengáis a mano. Y el de movimiento armónico simple suele ser más fácil que el de onda, pues suelen ser menos cuentas y suele ser más mecánico, ¿vale? Ya os digo, lo de más fácil es subjetivo, pero sí es verdad que suele ser más mecánico, queráis o no, y suele tener menos variabilidad entre los ejercicios. Y luego la parte de ondas sí es más variable. Es un bloque muy muy importante porque las ondas son muy importantes en física y aparte es una generalización también del movimiento armónico simple, por lo tanto nos permite aprender muchos otros temas. Es un tema muy muy transversal, puesto que está muy relacionado con el movimiento armónico simple, con óptica, con física del siglo XX. Entonces, el de ondas es un tema muy, muy, muy importante si vais a estudiar ingeniería, si vais a estudiar física, por supuesto, aprenderlo bien, pero ya os digo que suele ser un tema también que igual que te pueden preguntar teoría, te pueden preguntar problemas, y me parece que es un bloque que quizá precisamente esa mayor variabilidad lo hace de los menos recomendables para elegir. Evidentemente, si la pregunta del examen te la sabes, pues mejor. Como ya os he dicho antes, no descartéis temas ni bloques, puesto que me da optatividad, y la optatividad es mucho más importante que casi que me dé tiempo a profundizar bien en un tema. Ya os digo, son exámenes que habéis hecho durante todo segundo de bachillerato, por lo tanto es muy raro que no tengáis ni idea de un tema. Entonces, aprovecharlo para por lo menos tener disponible pues las fórmulas básicas, el conocimiento mínimo de cada tema, puesto que se repiten muchas preguntas tanto con exámenes de segundo bachillerato como con otros exámenes de selectividad, un examen donde tenéis exámenes resueltos, tenéis exámenes de otros años, tenéis los exámenes que habéis hecho durante todo el curso, y eso, quieras o no, lo tenéis que aprovechar. Y de física sé que he ido muy rápido, pero a grandes rasgos eso es lo que recomendaría para ese último repaso, para orientar y para que yo creo que al examen de selectividad hay que ir con la idea de unos bloques ordenados en función de vuestras preferencias. Es decir, yo de matemáticas quiero que me entre este bloque y este bloque. O sea, es decir, en principio voy a hacer estos ejercicios, en principio voy a escoger estos bloques. Creo que antes de los exámenes tenéis que ir con esa idea más o menos medio clara para que esas dudas que pueden entrar en el examen pues no perdáis mucho tiempo en ellas, ¿vale? Es decir, es un examen que hay que estudiarlo, por supuesto, pero que hay que dedicar tiempo a otras pequeñas cosas que son tan importantes como el estudio. Y por eso recomiendo que para matemática, química o física hagáis como una pequeña lista de deseos o un orden en el que yo haría los ejercicios para que sigáis ese orden. Así que sin más, espero que os haya sido muy útil el vídeo, mucha suerte y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao, chao.